Correcto. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Muy horrible. Buenas noches. Bien, ya, listo ya para cerrar con broche de oro la semana. Así es. Ya estamos listos. La clase es toda tuya, Roger. Muchas gracias. Listo, gracias. Bueno, chicos, buenas noches. Vamos a terminar ya esta fase. Recuerden que todo ese camino que hemos seguido es para determinar em, las reglas generales para la deducción de gastos. Recuerden, hay unas reglas generales y hay unas reglas específicas. Si tu gasto no tiene reglas específicas, basta con que cumpla las reglas generales, hemos visto la mayoría, y de ahí ya no necesitas demostrar más. Las reglas específicas son las que están entre el artículo 37 y el artículo 44 de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿no? Los límites para los gastos por intereses, los límites para los gastos de representación, la documentación que hay que tener para sustentar las mermas, los desmedros, ¿no? Esos son temas específicos. Mientras no tengas eso, mientras no te pidan eso, tu gasto pasa sin cumplir esa regla. Por ejemplo, el gasto de publicidad basta con que cumplas estos requisitos y finalmente eso te va a servir para que el gasto sea deducible en su totalidad. Entonces, lo que vamos a ver ahora son temas interesantes que hace varios años, sobre todo ese primer tema que vamos a grabar, hace años atrás no parecía tan interesante. Mira que solamente es un tema de cumplimiento, pero no. Hay nuevas dinámicas sobre este tema. Y lo que vamos a ver es la bancarización, ¿no? Listo. Entonces, vamos a definir qué cosa es bancarización. Es una obligación formal, este tema de cumplimiento de documentación o de requisitos de procesos en este caso, es una obligación formal por la que el contribuyente, para deducir el gasto o costo de su adquisición, deberá efectuar el pago de sus obligaciones superiores a por más de 2.000 soles o $500, esto es a partir de abril del 2022, mediante los medios de pago, si están con unas siglas ahí para que ocupen menos espacio, regulados por la norma correspondiente, ¿no? Que es esa norma de la bancarización, es la ley 28194. ¿Cuál es la finalidad de la bancarización? La finalidad de esta norma no es grabar, dice, la manifestación de riqueza, es decir, no es un impuesto, porque esta argumentación se dio en el reclamo de un contribuyente diciendo que ese proceso, este esquema, no debería funcionar porque es un impuesto, pero no es un impuesto porque no graba la manifestación de riqueza, sino formaliza, dice, las operaciones económicas en las que participan las empresas del sistema financiero. Es decir, el sistema financiero funciona como una suerte de soporte, de enlace, para mejorar los sistemas de fiscalización y detección del fraude tributario. Algo que, si bien constituye una limitación del derecho fundamental a la libertad contractual, no afecta el contenido esencial del derecho y se encuentra acorde con el principio de proporcionalidad. Efectivamente, si ya se dijo, ¿no?, en esta resolución del Tribunal Fiscal, que la bancarización es un obstáculo a la libre contratación, pero siempre debemos recordar que hay los derechos individuales y el derecho colectivo, ¿no? El beneficio individual y el beneficio colectivo. ¿Cuál es el beneficio individual? Que era el que estaba siendo atacado, que fue mencionado por ese contribuyente, que efectivamente era una traba para contratar. Sin embargo, el beneficio colectivo era que se pretendía reducir la informalidad, porque al hacer que que esto que hemos visto en la lámina anterior, que estos pagos mayores a 2.000 soles o $500 se bancaricen, pasen por el sistema financiero, pues obliga a formalizarte, ¿no? Los medios de pago que señala esta ley son los que están viendo ahorita ustedes en la pantalla. Los depósitos en cuenta, los giros, las transferencias de fondos, las órdenes de pago, las tarjetas de crédito o de débito expedidas en el país. Ojo con eso.
y los cheques que tengan la cláusula no negociable, no transferible, no a la orden u otra equivalente, ¿no? De no cumplirse esta obligación, SUNAT desconocerá la deducción aun cuando se haya cumplido con los otros requisitos regulados en la norma tributaria correspondiente, ¿no? Entonces, es muy importante tener en claro eso, es muy importante que todos los pagos se hagan a través de estos medios, ¿no? Y es más, yo siempre recomiendo que por tema de control interno, cualquier pago que se haga en la empresa, desde o sea, obviamente no los de caja chica, de 20, 30 soles, no, pero digamos de 100 soles hacia arriba, todo vaya bancarizado porque todo se puede bancarizar. Por un tema de control interno para tener ordenada la casa, ¿no? Entonces, em, eso es lo que deberíamos hacer y esos son los medios que debemos utilizar, ¿no? Eh, Hay un informe del 2009, ya también habían hecho unas preguntas, eh, hablando de los cheques sin cláusula no negociable, ¿no? Entonces decía ese informe, o dice ese informe, que no se considera depósito en cuenta cuando a fin de cancelar las obligaciones se emiten cheques, dice, sin las cláusulas no negociables, intransferibles, no a la orden u otro equivalente. Y los cheques son emitidos a nombre de los proveedores y recepcionados por estos, siendo endosados y depositados en su cuenta corriente, dice, en virtud, no sea, en cuya virtud, dice el informe, no se ha cumplido con la obligación de utilizar medio de pago. Es decir, si el cheque ha sido emitido sin esa cláusula de no negociable, bueno, no sé, no estoy seguro, la verdad, que hayan empresas que usen cheques porque ya con el tema de transferencia bancaria se supone que eso no debería usarse tanto, pero bueno, en mi época todos los pagos a cualquier persona se hacían con cheques y había que estar, cuando te daban la chequera, tú tenías que estar poniendo tu sello y no negociable, no negociable, no negociable. Muy divertido era. Entonces, si el cheque es emitido sin ese sello, pero, y a su vez, como dice ese primer punto, es recepcionado por el proveedor y depositado directamente por el proveedor, no pierde la condición de ser medio de pago y por lo tanto eso tiene una sanción que vamos a ver más adelante. Sin embargo, si se considera depósito en cuenta, que es el siguiente numeral, y por ende cumplida la obligación de utilizar medio de pago, cuando al fin de cancelar las obligaciones se emiten sin las cláusulas no negociables, intransferibles, no a la orden u otro equivalente, y hay que cumplir esos pasos que vienen. Los cheques son depositados por el emisor del cheque en las cuentas bancarias del proveedor o de un tercero designado por ese último. Y los cheques deben ser cobrados por un tercero o empleado de la empresa emisora y luego el efectivo es depositado en las cuentas bancarias del proveedor o de un tercero designado por ese último. La verdad, yo no lo he visto, pero se me hace a mí muy difícil identificar si yo, por ejemplo, yo le voy a pagar a un proveedor una factura, que le compré algo, y yo emito el cheque sin el sello, me doy cuenta, y yo mande a un empleado mío a que haga el depósito. Me imagino que en el banco se pedirán anotar en el formato, porque se llena un formato para depositar los cheques, se mide qué antiguo es el proceso, y ahí se deberá anotar pues el nombre de la persona que fue a depositar, una cosa así. Creo que es la única manera, y de ahí todavía habría que pedirle al banco que te den una copia certificada de ese voucher para poder sustentar que efectivamente yo que mandé a pagar esa factura, emití el cheque sin ese sello de no negociable y que haya sido o yo mismo o un empleado mío quien ha ido a depositar el cheque, ¿no? Bueno, felizmente con las transferencias bancarias ese tema ya pasó, ya quedó atrás, ¿no? Ese informe del 2009, también de la misma época, se emitió a raíz de una pregunta que se hacía sobre el titular de medio de pago, ¿no? Dice el informe que la obligación de utilizar medios de pago establecida en la ley la ley de bancarización no debe ser cumplida necesariamente por el sujeto que tenga el derecho a aprovechar los efectos tributarios derivados de la transacción. ¿Eso qué significa? Que si yo le debo a un dinero
y B me dice a mí, oye, yo también te debo dinero, yo le digo a B, págale directamente a, hacemos una transacción, obviamente un documento, pero tú le puedes pagar. Entonces, ese pago con transferencia, con giro, con el cheque no negociable, sí tiene valor para efectos tributarios. Sí hace que el pago realizado le dé tenga valor tributario, ¿no? También el informe se pone en el caso de una cesión de posesión contractual, ¿no? Si el pago fue realizado por el cedente usando medios de pago, el cesionario podrá efectuar la deducción de gastos, costos o créditos, entre otros que le correspondan, siempre que adicionalmente se cumplan con los requisitos que exigen las normas que regulan cada materia. Como saben, sí se puede hacer una cesión de posición contractual. Yo puedo entrar a suplir a alguien en un contrato y si el cesionario podrá, dice, efectuar la norma si es que efectivamente se usan los medios de pago correspondientes, ¿no? Entonces ahí no hay problema. Ya lo había mencionado, los medios de pago deben ser utilizados, dice, por el pago total o parcial de obligaciones cuyo monto sea mayor a 2.000 soles o $500. Ojo, em, estamos hablando también, hablemos de mutuos de dinero, es decir, préstamos. Acá debe utilizarse también medios de pago. Vamos a ver que hay un castigo ahí también adelante, ¿no? Ojo con esto, este primer párrafo se traduce de la siguiente manera. Si yo tengo una factura por 3.000 soles y yo le digo a mi proveedor, oye, te voy a pagar en dos partes, 1.500 y 1.500, así los pagos parciales sean menor a 2.000 soles, en este caso. Como la factura en total es de más de 2.000 soles, cada uno de esos pagos fraccionados los debo hacer con, con el medio de pago correspondiente, con un medio de pago de los que estaban en la redacción. Si no tengo, si en el caso, en el ejemplo que he puesto, si estos 1.500 soles, este primer pago, lo hago en efectivo y se lo doy a la mano al proveedor, lo que va a ocurrir es que la porción correspondiente, en este caso este 50% de esa factura, no me va a servir ni como costo ni como gasto y tampoco me va a permitir utilizar el crédito fiscal en proporción a ese 50%, ¿ah? O sea, así paguen fraccionado por menos, por debajo de los 2.000. Si la factura como único momento, como único documento, pasan los límites que están en la pantalla, todos los pagos deben hacerse con medios de pago. Todas las cancelaciones se deben hacer con medio de pago. Así la división diga, así el fraccionamiento diga que cada cuota es menor a esos 2.000 soles o 500 dólares. No, si la factura es mayor a esos dos montos, las cuotas que se van a pagar para ello se debe utilizar el medio de pago correspondiente, ¿no? AM. Dentro de ese tema de pagos por terceros, la norma también dice lo siguiente. Me estoy viendo el último párrafo y después vemos el tercer párrafo que me está faltando. Dice, el uso de medios de pago se tiene por cumplido solo si el pago se efectúa directamente al acreedor, al proveedor de bien y o prestador de servicio, o cuando dicho pago se realice a un tercero designado por aquel, siempre que tal designación se comunique a la SUNAT con anterioridad al pago en la forma y condiciones que ésta señale mediante resolución de superintendencia. Es decir, yo le voy a pagar a y A me dice, oye, Roger, ¿sabes qué? No me pagues a mí, págale a J para que el pago de esa factura que yo voy a hacer a J por orden, por instrucciones de A, tenga valor, A va a tener que enviarle un documento a SUNAT, no ha salido todavía con el reglamento. A le tendrá que escribir a SUNAT y decirle, señores SUNAT, Roger Grandi va a cancelar la factura que yo le emití por tanto, del número tal, por tantos soles, y ese dinero va a ser depositado en la cuenta tal, yo le agregaría la cuenta para mayor seguridad, en la cuenta tal de J con RUC número tal, ¿sí? Esto también hay que tener cuidado porque eso es, bueno, es una cosa nueva, por ahí se nos puede escapar. A veces hay momentos en que se usa seguido, determinadas situaciones societarias principalmente, y hay que tener cuidado con eso. Y ahora sí vamos al tercer párrafo, ¿no?
Hay cancelaciones que no necesitan movimiento de dinero, ¿no? Compensación de creencias es la más conocida. Y cuando eso ocurra, no necesitas utilizar medios de pago, porque efectivamente estas cancelaciones, porque como les decía, como lo que más se usa, esa cancelación es a través de compensaciones, ¿no? Una empresa es a su vez cliente y proveedor de mi empresa, y yo le digo, oye, yo te debo 100, tú me debes 80, te pago 20 en efectivo, perdón, con medio de pago. Te pago los 20, cancelemos los 20 con dinero, ya, ok. Entonces, esos 80, como han sido compensados, no entran dentro de los supuestos de la ley y por lo tanto no necesita sustentarse la cancelación con medio de pago. Sí, obviamente hay que hacer un acuerdo, tener documentos, crear documentos, ¿no? Para que esto tenga valor. ¿Cuáles son las consecuencias de no utilizar los medios de pago? No me van a dar derecho a deducir gastos, ni costos, ni créditos, ¿no? Principalmente, lo más conocido, el crédito fiscal. Tampoco me va a permitir solicitar efectuar compensaciones, ni a solicitar devoluciones de tributos, saldos a favor, reintegros tributarios, recuperaciones anticipadas, restitución de derechos arancelarios. ¿Sí? Miren, qué importante es utilizar el medio de pago. Si el gasto, costo o débito, dice, hubiera sido compensado y ello no llegara a ser procedente por la falta de medio de pago, se debe presentar la DJ correspondiente, la rectificatoria. Y en los casos de mutuo de dinero, la falta de uso de medio de pago determina que el mutuatario no pueda justificar, es decir, quien prestó el dinero y a quien le están devolviendo el dinero no pueda justificar con el préstamo recibido el incremento patrimonial ni mayor disponibilidad para el pago de obligaciones o la realización de consumos. Es decir, el que presta el dinero, el que recibe el dinero, el mutuatario, no puede justificar ese incremento patrimonial y lo que va a hacer SUNAT es decirle, oye, acá estás bajo el esquema de incremento patrimonial no justificado y juágate, te van a poner el impuesto correspondiente, ¿no? Entonces, mire qué importante es este tema de los medios de pago. Y en el tema de los préstamos de dinero entre familias, tengan mucho cuidado. Yo he visto un par de casos ahí, medios complicados. Pero bueno, felizmente se pudo salir bien, pero igual, la sensación de riesgo, ¿no? El problema que te genera y estar buscando que yo, o sea, a mí me contrataron para esos temas, ver temas de, o sea, que la familia o los interesados contraten contadores, abogados, ¿no? Se estresa la gente, ¿no? Entonces vamos a revisar algo de jurisprudencia sobre el tema de bancarización. Esa resolución del año 2019, esas tan fresquitas, dice que los estados de cuenta bancarios no acreditan el uso de medio de pago, ¿no? Los estados de cuenta corriente emitidos por un banco no acreditan la cancelación de las operaciones de compra efectuadas con alguno de los medios de pago previstos en el numeral 2.3.1 del artículo 6 del reglamento de la Ley del Impuesto General de la Venta. Porque también recuerden que para el IGB te piden que canceles que uses medio de pago para poder tener el crédito, ¿no? Entonces, si no pagaste con medios de pago, se te cae el crédito fiscal totalmente, ¿no? Acá sí, como decía hace un rato, utilizando la tecnología actual no hay mucho problema. Antes yo he tenido, bueno, por otros temas, por fiscalizaciones, yo he tenido que buscar cheques y en esa época había que escribirle, o sea, contactarte con el banco, escribirle al área correspondiente para que esa área te dé una copia certificada del cheque o que te devuelva el cheque y cuando habías visto que el cheque se había ido sin el sello y ya te imaginas lo que había que hacer, ¿no? Entonces, usen siempre tecnología, como les digo, tarjeta de crédito, de débito, transferencias bancarias, usen todo, chicos. No, traten de no usar los cheques porque sí, el cheque, sé que se puede utilizar porque sé que los bancos todavía lo emiten, pero es más complicado. Esta resolución del año 2016 también es bien interesante, ¿no? No se puede acreditar la utilización del medio de pago cuando no se adjuntan los vouchers o las constancias de depósitos emitidos por las entidades bancarias. Porque dice, sí, lo pagué con depósito, muéstrame el voucher. No lo tengo. La carta emitida por el proveedor en la que se señala que las facturas se cancelaron a través de depósitos en cuenta, acompañado de un cuadro explicativo
y copias de los estados de cuenta no resulta suficiente para sustentar el uso del medio de pago. Tengan cuidado con eso también. Usualmente antes uno iba a hacer un depósito, a uno le entregaba un voucher. Hasta ahora vas al banco y siguen saliendo los mismos documentos, o a veces hay constancias, transferencias y se añaden constancias. Eso antes se borraba, ahora existe la posibilidad que cuando haces la transferencia, te envíen el correo a un correo de la operación y automáticamente puedes ir guardando eso, ¿no? Entonces eso es un tema solamente de orden, de control interno, ¿no? Em, Parecido al caso anterior, ¿no? Las cartas en las cuales los proveedores indican que en la factura fueron canceladas, haciendo inclusive en algunos casos referencia al número de operaciones bancarias, no constituyen medio de pago. Lo que pasa es que ahí ahora, si no tienes el correo, pues se te puede perder. Tú deberías ir al banco y decirle, oye, imprímeme esta constancia, ¿no? Entonces sí podrías hacerlo, pero lo mejor es acumular tus correos y guardarlos, ¿no? Lo que pasa es que todas estas resoluciones, si bien son recientes, vienen de épocas en las que se imprimían los vouchers y todo el tema, ¿no? Y lo mismo pasa acá, ¿no? En esta resolución del año 2019, ¿no? Los vouchers de depósito bancarios elegibles por el paso del tiempo no permiten acreditar debidamente la vinculación del pago con la factura respectiva, perdón, por lo que no acreditan el uso de medio de pagos. Adicionalmente, mencionando el artículo 87 del Código Tributario, mientras el tributo no esté prescrito, el contribuyente tenía la obligación de tomar todas las provisiones necesarias a efecto que los documentos sustentatorios de sus operaciones o relacionadas a ellas, como es el caso de los medios de pago, se conservaran a efectos de cumplir con su finalidad. Ojo, tema muy importante, de ahí va por acá va el tema de fehaciencia, y ya lo vimos hace algunas semanas atrás, ¿no? No, yo no creo que lastimosamente. Lo que yo creo que es necesario tener un buen archivo documentario, ¿no? Lo he visto en pocas empresas, me imagino que ya se habrá extendido en la mayoría de empresas la sana creación de un archivo documentario adecuado, ¿no? Porque sí, es muy importante. Y a propósito de esto, aprovecho para contarles, salió que me parece que ayer o anteayer, vamos a hacer un pequeño paréntesis, justo aprovechando esto, en un informe se le ha preguntado a SUNAT, oye, a pesar de que tú emites los comprobantes electrónicos, es decir, tú tienes los archivos XML, perdón, como tú emites los comprobantes electrónicos, es decir, tú tienes los archivos XML de compras y de ventas, y por eso es que me estás armando el CIRE, el famoso CIRE, entonces nosotros ya no tenemos, los contribuyentes ya no tienen la obligación de conservar esos archivos XML, y Sultana ha respondido que no, independientemente de ello, de la creación del CIR y que efectivamente ellos emitan los archivos XML, el contribuyente está obligado a guardar sus archivos XML, ¿no? Ese está calientita, porque me parece que salió ayer o anteayer, ¿no? Que está relacionado con eso, ¿no? Igual hay que guardar documentos. Em, Este es un informe del año 2022, muy interesante, ¿no? Dice que Dice el primer párrafo, ¿no? La primera respuesta es, en caso que el adquirente y el proveedor acordaran que el monto a pagar el monto a cancelar debe pagarse a un tercero designado por el proveedor, se tendrá por cumplido el uso de medio de pago establecido en la ley de bancarización, siempre que tal designación se comunique a la SUNAT con anterioridad al pago, ¿no? Sin que ello suponga que dicha comunicación debe ser realizada necesariamente por el cliente, puede ser por cualquiera de las dos partes, ¿no? La segunda respuesta, porque hubo una segunda consulta, es el supuesto según el cual el adquirente designa un tercero para que en su nombre se encargue de pagar, o sea, ya de pagar a dicho proveedor, a un proveedor dicho bien, no se encuentra comprendido en los alcances de la obligación de presentar una comunicación al SUNAT, porque la comunicación del SUNAT es solamente para cuando el proveedor reciba el pago, ¿no? No cuando el adquirente le diga a un tercero, y paga por mí esa deuda, ¿no? Eso no está dentro de la ley.
Y el tercer caso consultado es en el escenario que una factura emitida por el prestador del servicio al usuario sea pagada directamente a dicho prestador, siendo que el usuario reembolse el monto pagado por el tercero, no se encuentra comprendida en los alcances de la obligación de presentar una comunicación a la SUNAT prevista en el artículo 5A de la bancarización, ¿no? Es decir, cuando hay un reembolso de gastos, es decir, A le paga a B y B le devuelve, le reembolsa a C, eso tampoco entra en este proceso de comunicar, ¿no? Simplemente es un reembolso de dinero, ¿no? Hay una resolución más efectivamente, el acuerdo de compensación de deudas sustenta que no existe obligación de bancarizar, ¿no? Por ahí SUNAT encontró una compensación y dijo, no has utilizado medios de pago y por lo tanto esos medios, los comprobantes compensados no los puedes utilizar como gasto ni como costo y se fueron hasta el Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal lanzó la respuesta que están viendo ustedes en la pantalla, ¿no? Si bien el pago al proveedor realizado vía compensación no genera incumplimiento de la obligación de bancarizar, pues solo esto opera cuando la empresa se encuentra a realizar el pago en efectivo, no se encuentra obligada a realizar efectivo. ¿Sí? El problema que se armó acá, que es el siguiente párrafo, lo quise poner porque es muy interesante. El problema es que cuando SUNAT hizo esta fiscalización y encontró esta compensación, no hubo mucha documentación que pruebe esa compensación, ¿no? Como están viendo ahí en la pantalla, no, la recurrente, es decir, el ente fiscalizado, no demostró de manera suficiente esa compensación, ¿no? Solo juntó libros y registros contables y lo que pasó es que si durante la fiscalización no tenía esos documentos y aparecieron recién después del cierre del requerimiento y lo presentaron para el reclamo. Pero el problema es que tampoco pagaron el impuesto, el equivalente al impuesto reclamado, ¿no? A la sanción reclamada, ¿no? Porque ustedes saben, cuando te fiscalizan y y te cierran la resolución de determinación, si tú encuentras pruebas y las quieres presentar de manera extemporánea, lo que te dice el reglamento, perdón, lo que te dice el Código Tributario es, oye, si vas a presentar documentación extemporánea, o pagas el monto equivalente al impuesto que vas a reclamar, o eh, o entregas una carta fianza, ¿no? En este caso no se hizo eso, ¿no? Entonces, pues ya por ahí se cayó, pero de aquí lo importante es que hay que rescatar que efectivamente la idea que el acuerdo de compensación de deudas sí sustenta que no existe obligación a bancarizar, ¿no? Eso es lo importante. Lo otro va de Yapa, pero no deja de ser importante. Y esta resolución es del año 2019, esta resolución, perdón, esta casación salió publicada en el 2021, si mal no recuerdo. Y miren, es bien interesante. En este caso, los medios de pago de los comprobantes que se observaron no contenían la cláusula de no negociable. Sin embargo, durante la fiscalización, la demandante, el contribuyente fiscalizado, dice, presentó además la documentación que sustenta de manera fehaciente que los medios de pago utilizados en la cancelación de las facturas fueron emitidos por el proveedor y que en consecuencia no pudieron haberse pagado a otras personas, cumpliéndose con la finalidad de la ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, la ley de bancarización, ¿no? En este sentido, la Corte, porque se fueron hasta el Poder Judicial y la casación, ya se los había comentado durante la semana, el, es el proceso máximo, ¿no? Hasta donde se puede llegar en el Poder Judicial. En ese sentido, la Corte declaró infundados los recursos de casación interpuestos por las Procuradurías de SUNAT y del MEF en defensa del Tribunal Fiscal, ¿no? Y finalmente el contribuyente tuvo la razón. Entonces, noten ustedes que con esta casación lo que hace el Poder Judicial es darle contenido a la ley más allá del propio fraseo, ¿no? Porque la frase, como digo, el texto dice, ¿no? Tiene que estar, debe tener la cláusula no negociable. En ese caso no la tenía, pero el Poder Judicial acepta
pruebas adicionales, pero obviamente documentas que se refieren a pruebas, perdón, a documentos muy bien elaborados. Yo más o menos me imagino, ¿no? Por ejemplo, sí, hay este cheque, perdón, el número 4 por 4.224 soles, efectivamente son todas esas facturas. 20 facturas que suman exactamente 4.284 soles, ¿no? Porque a ese sale, yo le he visto en algún momento, que dice, oye, el cheque está por 50.000 y no tenían los comprobantes específicos y lo comienzas a cobrar y siempre te queda un margen que te falta cubrir. O a veces te pasas un poquito con la factura porque efectivamente no habías hecho el calce, te pagaste y punto, ¿no? Que eso, por ejemplo, eso pasa, tengan cuidado con eso, cuando tú tienes un proveedor continuo, él te comienza a prestar los servicios o a venderte los bienes y tú le dices, no, por ejemplo, no, hoy día me vendes, te compro 22.000 soles, mañana te compro 5.000 soles, pasado te compro 4.000 soles, 22 y 5, 27 y 4, 29 y al día subsiguiente te compro uno, 30. Ya, y de ahí comienza a pagarte 5 5 5 5 5. Al final podrían cuadrar, pero ya le levantas las sospechas a Sonat que no está bien cuadrado porque los primeros 5 a qué factura pertenecen, los segundos 5 a qué factura pertenecen, los terceros 5 a qué factura pertenecen, los cuartos 5 a, ¿no? Y comienza a enredarse el tema, ¿no? Ahora, si es que efectivamente la empresa va a ir por ese camino, debería agarrar el que hace los pagos, es decir, ya yo tengo una factura por 22.000 soles. Señor Roger Grandi, voy a asumir que yo soy, pero señor Roger Grandi, eh, el pago de hoy día de esos 5.000 soles corresponden a la factura 8, ¿no? Pongamos ese número. Los siguientes 5, el siguiente correo igual, era 22 la factura menos 5, saldo 17. El siguiente correo es 17 menos 5 saldo 12 y así vas restando. Y cuando ya te quedas, era 22 te quedaban 2 y pagaste 5. Ya es, los siguientes 5 son, le acabamos de depositar 5.000 soles, es el saldo de la factura 8 que eran 2.000 soles, porque estamos pagando el 5, y vamos a pagarle, eran 5 también, un adelanto de la factura 15 que era de 5.000 soles, y queda un saldo de la factura, el saldo de 8 está totalmente cancelado y la factura 15 se le dé 3.000 soles y así. Hay que ir haciendo esa historia, porque si no, podríamos tener problemas con la administración tributaria justamente por ese tema, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas más operativos en los que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y con esto termino yo el tema de bancarización y vamos a pasar a ver otro tema interesante que es el tema de valor de mercado. Deme un minuto, por favor. Cambiamos de láminas. ¿No? Ok, listo. Ya está. Ok, ahí estamos. Listo, entonces vamos a ver valor de mercado. ¿Ya vieron esta primera lámina? Ese tema, esta idea de valor de mercado está en el artículo 32 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? El texto está transcrito en la lámina que están viendo, ¿no? En los casos de ventas, aportes de bienes y demás transferencias de propiedad, de prestación de servicios y cualquier otro tipo de transacción a cualquier título, el valor asignado a los bienes, servicios y demás prestaciones para efectos de impuesto será el de mercado. Si el valor difiere del de mercado, ya sea por sobrevaluación o subvaluación, SUNAT procederá a ajustarlo tanto para el adquirente como para el transferente. Entonces, acá tenemos un primer tema. Las operaciones no se hacen a cualquier precio. Siempre hay que respetar lo que la norma llama el valor de mercado. Vamos a ir definiendo eso en el camino y vamos a ver varias consecuencias.
Este es un informe del año 2015, ¿no? Y dice que los servicios a que se refiere el primer párrafo del artículo 32 del TUE de la Ley del Impuesto a la Renta comprenden, dice, tanto aquellos realizados a título oneroso como a aquellos realizados a título gratuito por las empresas, los cuales deberán ser ajustados al valor de mercado para efectos del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué significa? Si yo presto un servicio gratuito, yo debo incluir en mi liquidación de impuestos y para eso le tengo que dar el valor de mercado, ¿no? En el caso, si yo no le cobrara un servicio a una ONG o a algún amigo, y pues, le tendría que emitir el comprobante, obviamente, entonces ahí tendría que poner el valor de mercado, que debería ser algo similar a lo que yo cobro normalmente a un cliente, ¿no? Por ahí va la idea del valor de mercado, ¿no? Y comencemos con esta definición, esta resolución del Tribunal Fiscal del año 2013, ¿no? Dice, SUNAT, al estar facultad, dice, verificar si el valor asignado a la venta contribuyente corresponde al mercado, debe constatar ese último con las propias operaciones onerosas que el contribuyente realiza con terceros, identificando la oportunidad en que ocurrieron y el valor por el que se efectuaron frente a las mismas circunstancias y o elementos. Y acá ya comienza a darnos pistas cómo es que tenemos que determinar nuestro valor de mercado, ¿no? Lo primero que te dicen, oye, esto se tiene que tomar, se debe tomar como referencia operaciones que ya hayas hecho con terceros, ¿no? Básicamente es más o menos la misma idea de lo que pasa con precios de transferencias. En precios de transferencias, lo que se busca es que las operaciones estén pactadas también a valor de mercado, pero para valor de perdón, para el precio de transferencias hay unos textos puntuales en la ley de impuesto a la renta y que no difieren mucho del esquema general, ¿no? Pero eso es lo que ocurre en el esquema de precios de transferencias. Pero acá lo vamos a ver en transacciones individuales fuera de las relaciones convinculadas, ¿no? Entonces, tú tienes una operación acá y tienes que compararla con lo que se hace con terceros. Si vienes del mismo producto, bajo las mismas condiciones y las mismas características, debería ser el mismo precio y no un precio menor. Y también esa resolución del año 2012 también nos dice que el valor de mercado debe entenderse como un monto referencial o mínimo que se asigna a los bienes con motivo de su transferencia, por lo que si las partes pactan un precio mayor a este, se considera que la transacción se ha efectuado bajo regla de mercado. Es decir, usualmente, no sé, pues un par de zapatos cuesta 200 soles, tal modelo, tal marca, de tal cuero, ¿no? Si ese zapato se vende 300, ya ese es valor de mercado, ya pactaron entre ellos. No puede, eso sí, no puede ser menos. Y ahora vamos a ver el valor de mercado para existencias, ¿no? Que es lo que vemos con mayor frecuencia, ¿no? Se dice que el valor de mercado para existencias es aquel que normalmente se obtiene, dice, de las operaciones onerosas que la empresa realiza con terceros. En su defecto, se considerará que el valor que se obtenga en una operación entre partes independientes en condiciones iguales o similares, ¿no? En su defecto, ya lo habrán notado, hace referencia a las operaciones entrevinculadas, ¿no? Cuando tienes una operación entrevinculada, si hablas de operaciones entre partes independientes, ¿no? En caso que no sea posible aplicar los criterios anteriores, dice la norma, será el valor de tasación. Y hay una resolución, una RTF del 2011, ¿no? Dice que es un tema bien interesante, que el valor de mercado para activos fijos, acá agrego ya el tema de activos fijos, dice que cuando se trate de bienes respecto de los cuales se realicen transacciones frecuentes en el mercado, será el que corresponda a dichas transacciones. Y habrá algún activo fijo que tenga algún mercado activo, algún mercado en el que haya transacciones frecuentes. La respuesta es sí, y este activo fijo o estos activos fijos son los vehículos, ¿no? Los autos sí tienen un mercado que tiene una dinámica importante. Ya vamos a ver por ahí
otra resolución del Tribunal Fiscal donde vemos cómo es que debemos ubicar el valor de mercado cuando estamos frente a ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando tienes bienes que no son, que no tienen una frecuencia importante en las transacciones de venta, ahí sí tienes que irte por el método de tasación, ¿no? Y finalmente, este valor de mercado de existencia, la norma genera tres posibles situaciones, ¿no? Que la empresa haya realizado operaciones con bienes iguales o similares en condiciones que puedan ser comparadas. Lo acostumbrado, si usted se compra un celular de ese, va a comprar, van a venderle un celular de ese tipo, el precio de mercado debería ser las operaciones que se hicieron por ese mismo celular, ¿no? Eh, es la primera vez que voy a vender un celular y no tengo referencia, pero tengo la referencia de la competencia, ¿no? Ese es el segundo punto, ¿no? La empresa no ha realizado esas operaciones, pero sí se han realizado en el mercado, ¿no? Y tercera es la empresa realiza operaciones con bienes no comúnmente transables o en condiciones respecto a los cuales no se tiene conocimiento, ¿no? Entonces, en el primer caso, el tema es clarísimo, ¿no? En el mercado hay muchos de esos celulares, ¿no? En el segundo caso, cuando vas a hacer una operación que tú nunca has hecho, puedes pedir cotizaciones, ¿no? Oye, quiero comprar un celular de ¿este cuál es? Es el Samsung Galaxy A52, ¿no? Entonces, vamos a pedir cotizaciones de todas las empresas para ver cuál es el que nos da el mejor valor, ¿no? Y en el tercer caso, sí, pues definitivamente, ¿no? El tema de la tasación, sí, cuando hay bienes que no tienen un mercado de transacciones importantes, ¿no? Un edificio, comprarte un edificio, comprarte una casa, ¿no? En el caso nuestro, sí, pues necesita una tasación, ¿no? Pero ojo, esta tasación, para que tenga valor frente a la administración tributaria, tiene que, tiene que tener mucha documentación. O sea, las tasaciones no deben ser 2 páginas, ¿ah? Tienen que ser muchas páginas, ¿no? Hay un tema importante ahí, ¿no? Que va amarrado al tema de fehaciencia, ¿no? Miren, esta resolución, esta RTF del 2010, ¿no? Eh, Lo que había pasado acá es que Sunat entra a una empresa que vende muchos productos, entonces agarra el producto A y Sunat dice, a ver, ¿cuáles son los valores de venta? El producto A tiene valor de venta de 5, de 6, de 7, de 8, de 7,50, de 9, de 6,50. Dijo, Sunat dijo allá, como tienes varios precios, voy a tomar el más alto. Y obviamente esa no es la idea, ¿no? Cuando hay, cuando hay una lista de precios, porque esa es una lista de precios, lo que siempre es hacer es explicar la lista de precios, ¿no? Ahorita les cuento esa parte. Entonces, Sunat hace esto y dice, ¿no? Y tomando el precio más alto, recalcula todos los valores de venta por el mismo producto, ¿no? Dice, no resulta adecuado que la SUNAT determine el valor de mercado diario de cada producto sobre la base del mayor valor de venta del día, el cual aplicó a las demás ventas efectuadas a valores menores, sin haber acreditado previamente que los valores considerados como referencia correspondieran a transacciones realizadas bajo condiciones iguales o similares que le permitieran ser comparables y ser utilizados como valores de mercado. ¿Cómo podía haber sido condiciones de pago o volúmenes de venta, ¿no? Entre otros parámetros que debieron evaluarse a efectos de establecer que las transacciones se han realizado en condiciones y circunstancias económicas y de mercado similares, condición necesaria para equiparar válidamente las operaciones efectuadas mediante valores distintos y en tal sentido se procede a revocar el trabajo hecho por SUNAT. Y es lo que les decía, es lo que quería comentarles, ¿no? Ya les había adelantado. El tema de la lista de precios es muy, muy importante. Ustedes tienen que, si es que tienen un producto que tiene varios precios, ustedes deben tener una lista de precios, ¿no? Por ejemplo, eh, se hace diferencias en el precio de venta, como dice la norma, como dice el texto, por el volumen de venta. Si le vas a vender un lapicero
a, en tu tienda, que la vas a vender por unidad, obviamente el lapicero lo puedes vender, no sé, en 3 soles. Pero si viene un mayorista, un distribuidor y dice, oye, te quiero comprar 100 lapiceros, le pones un precio menor porque estás vendiendo por volumen, le haces un descuento por eso. Oye, y viene otro mayorista más grande y te dice, oye, te quiero comprar 1000 lapiceros. Ah, el descuento es mayor porque vas a vender por un mayor volumen. Pero todas esas cosas tienen que quedarse escritas en algún lado, ya sea a través de un correo, ya sea, como digo, físicamente de una lista de precios. Obviamente, antes de eso deben pactarse políticas de venta, porque se tiene que decir en un lado que van a hacer los descuentos de acuerdo al volumen de venta y que eso será evaluado en cada ocasión por el área de ventas. Entonces, y ahí abres la puerta para que el área de ventas defina el descuento a dar y esté enlazada con la política de ventas, ¿no? Eso es muy, muy importante. A mí me ha pasado uno o dos casos también sobre ese tema de pelear con Sunat, porque le vendía más barato porque a no le, o sea, ¿por qué le vendía más barato a que a B? Le digo, no, es que son mercados diferentes, tengo situaciones diferentes. Por ejemplo, en el negocio de cerveza, ¿no? El día me compraba, que eran en la época que habían, en los barrios, habían sitios, las casas donde te vendían cerveza, ya, si yo me compra 2 cajas al mes o 3 cajas al mes, al otro cliente, el señor vende 50 cajas al mes y al otro, el señor vende 300 cajas al mes y al otro te vende 500 700 cajas al mes, ¿no? Todo, pero todo eso hay que dejarlo escrito, ¿no? Si no, te entras en estos problemas y podrías ganarte el proceso, ¿no? Una fiscalización, ¿no? Voy a mostrarles rápidamente ese tema del valor de mercado para valores, es decir, tú tienes una acción y la quieres vender, aquí entras, ¿no? Dice la norma que será el que resulte el mayor valor entre el valor de transacción, dice, y el valor de cotización. Si tales valores se cotizan en bolsa, efectivamente, hay valores que se cotizan en bolsa, entonces ahí vas a tener que hacer esta comparación con el precio en bolsa. Si es que ese valor no cotiza en bolsa, vas a tener que calcular el valor de participación patrimonial y vas a tener que hacer esa comparación. Y si hubieran otros casos, los dos primeros son los más importantes, habrá que ver cada tema en particular, cada situación en particular, ¿no? Si vamos a ver activos fijos y si hay activos que no tienen un mercado importante, ya les había adelantado la idea, esta tasación, perdón, este valor de mercado va a ser determinado en función a una tasación, ¿no? Y hay una resolución del año 2005 que esa me la hicieron a mí, ahorita les cuento. Para establecer el valor de mercado en base a la realización de operaciones frecuentes en el mercado, se debe demostrar la existencia de un mercado de bienes relevante a efectos de realizar una comparación, finalidad que se lograría con la presentación de medios de prueba, tales como revistas especializadas, avisos periodísticos u otros medios que pudieran demostrar la existencia de dicho mercado. Y habla de medios físicos porque si la resolución es del año 2005, el ejercicio fiscalizado debe ser 1997 más o menos. Sí. Estoy seguro que es un caso que yo atendí. ¿Qué había pasado? En algún momento se liquida una empresa y el accionista mayoritario de la empresa le dice al gerente general, oye, ¿sabes qué? Mira, vamos a cerrar la empresa, vas a recibir tu liquidación y el carro que tú tienes actualmente te lo voy a vender en $100. Favor, ¿no? Es un regalo, ¿no? Entonces efectivamente, la transacción salió por $100, la gerente que se estaba yendo, depositó sus $100 y ahí estaba. Entonces cuando viene el SUNAT, este, oye, me dice, ¿y esto? Ah, le digo, sí, es una transacción, fue una liquidación y fue parte de la liquidación. Ya, eso fue un jueves. Regresa el tipo el martes y en esas épocas, año 1997, el comercio, el diario, el decano de la prensa nacional, tenía un suplemento de avisos económicos. Era una cosota, era el periódico, en las épocas venía el periódico grande y era una cosa así como de 20 páginas.
y decía autos usados. Entonces, ya me dice, el autor ya había hecho su chamba. Mira, el carro, el modelo, el año y el kilometraje ¿cómo se llama? Que está en la factura, porque eso sí, la factura estaba bien detalladita, este, vale tanto. Creo que eran como $5,000, creo que decía. Ya, le digo, Paul, no puedo hacer nada. Claro, ahora hay páginas de internet donde tú entras, y creo que a nivel de revistas todavía hay unas revistas autos y tuercas, creo, popular en la gente que está en ese negocio, y ahí salen también todavía los valores de los carros, ¿no? De lo que se está vendiendo. Entonces, eso es muy importante. Cuando existe este mercado, tenemos que acudir a ese mercado para efectivamente, pues, tomar los precios referenciales que se mencionan ahí. Obviamente, si este carro, por ejemplo, ¿no? Tuvo un choque, pues vamos a necesitar, por ejemplo, no se me ocurre, si me lo venden chocado, y tendremos que buscar el informe del asegurador que diga si efectivamente el carro está chocado y no se pudo reparar, o la reparación fue así, y con eso podríamos determinar de repente un menor valor de mercado. Pero básicamente, si el carro es entero, vas a ahora, ¿no? ¿Hoy día qué estamos? Ya ni me acuerdo. 5 de julio del 2024, y efectivamente vamos a poder encontrar esa relación, esos precios, ¿no? O te vas a Nicolás Arriola, a los que venden ahí carros usados, y le pides una cotización y también lo tienes ahí. Todo se puede. Y ojo, ya se los había adelantado también, cuando te estás haciendo operaciones entre partes vinculadas, el artículo 32A de la ley de impuesto a la renta dice que para las transacciones entre esas partes vinculadas o que se realicen desde Asia o a través de países o territorios de baja o nula imposición, los precios y los montos de las contraprestaciones hubieran sido acordados con o entre partes independientes en transacciones comparables, ¿no? En condiciones iguales o similares, de acuerdo a lo establecido en el 32. O sea, a diferencia de las transacciones que no son entrevinculadas, hay que seguir un circuito de revisión de esos precios, ¿no? La misma ley de impuesto a la renta, en otro capítulo, habla de 6 métodos para calcular el precio comparable, se llama en el argot de precio de transferencia, ¿no? Entonces, eso se ve por ahí, ¿no? Pero igual hay que hacer referencia a la norma para que lo tengan presente. Finalmente, ¿cuáles son las consecuencias de no observar el mercado? Si estoy como comprador y he hecho una compra sobrevaluada, lo que va a hacer es, una vez me va a bajar el costo hasta el valor de mercado correspondiente. Y a la inversa, si estoy como vendedor y subvalué una venta, pues no me va a decir, causita, me es un diferencial. Entonces me va a subir, me va a incrementar, ¿no? Y ojo, dato importante, porque a veces pasa eso, yo también lo he visto. em, a veces cuando se venden bienes se dice, oye, el valor de venta es el valor en libros. No. Resolución del año 2014, no es correcto comparar el valor de venta con el valor en libro de los bienes transferidos, ya que se debe tener en cuenta el valor de mercado, porque pueden haber muchos bienes que tengan valor de mercado mucho más alto que el valor en libros, ¿no? Debemos recordar y ese es del 2014, entonces el ejercicio fiscalizado debe ser 2008, 2009, todavía no estábamos en NIF, así que es muy probable que en esa época la depreciación que se haya utilizado es la que dice la ley de impuesto a la renta, y que por lo tanto haya habido una depreciación acelerada, y es muy probable que este bien que se vendió ya estaba con valor cero, y que obviamente el valor del mercado era muchísimo más, ¿no? Por eso por eso que se han ido hasta el Tribunal Fiscal, y es por eso que el Tribunal Fiscal lanza esta idea, ¿no? Y aquí vamos a ver una jurisprudencia, eh, confirmando, ¿no? Esa primera jurisprudencia fresquita, de esta del 2020, ¿no?
el valor de mercado activo fijo sobre los que no se realizan transferencias frecuentes es el valor de tasación, ¿no? Que así no nos podemos escapar. Si no hay frecuencia, hay que ir al valor de tasación, ¿no? Y ojo que esta RTF del año 2020 toma como referencia resoluciones del año 97 y del año 2011, ¿no? Este tema es interesante. En esa resolución del 2019 se explica lo siguiente. Normalmente, si han tenido oportunidad de leer alguna tasación, el valor de tasación pone un valor comercial y un valor reglamentario, ¿no? Más o menos lo llaman en la jerga de los tasadores, ¿no? Entonces, el valor reglamentario es el que se apega, el que sigue los lineamientos del reglamento de tasación, de tasaciones. Hay un reglamento y unos aranceles, ¿no? Eh, y otros, pues efectivamente, el valor del mercado, porque el tasador comienza a buscar qué terrenos se han vendido últimamente muy cerca, cuánto se pagó, qué tan cerca estamos de una avenida principal, que, por ejemplo, para edificios es muy importante que el terreno tenga un frontis largo. Eso le da mucho valor, por ejemplo, a un terreno, ¿no? Todas esas cosas las mira el tasado. Entonces, eh, el Reglamento Nacional de Tasaciones que se usa acá menciona estos dos tipos de evaluaciones, ¿no? La reglamentaria y la comercial, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor que tienes que usar para arrancar con un valor de mercado? Porque obviamente también hay una tasación, pero usualmente esa tasación siempre te sirve como precio referencial. De ahí puedes pedir de repente para arriba o de repente puedes pedir para abajo. O sea, te dice el valor de tasación de la casa que está al frente es $300.000. No, yo te ofrezco 150.000. Vas, tiras y aflojas y sobre eso, ¿no? Porque también es un tema de valor de mercado. Por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo mucho un amigo, vivía por San Miguel, por la zona esta del Ministerio de Marina, y él tenía un departamento muy bonito en uno de estos bloques, y el departamento en condiciones normales se debía haber vendido, no sé, pues estoy hablando como 10 años, 15 años atrás, de repente en $50.000, era casi nuevo, estaba bonito, grande, precioso, 50, $60.000, pero como él tenía necesidad de irse, lo vendió en 40. O sea, ese es el valor del mercado, todo eso, pero todo eso se tiene que explicar en el momento que hay que dejar documentado todo, ¿no? Lo mismo pasa cuando las empresas venden activos fijos, hay que dejar documentado todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dice la norma? A fin de guardar, perdón, lo que te dice el Tribunal Fiscal, ¿no? A fin de guardar coherencia con lo estipulado por las normas correspondientes, se puede afirmar que el valor de mercado de los bienes de activo fijo respecto de los cuales no hayan transacciones frecuentes en el mercado será el valor de una tasación o evaluación comercial. Resalta el tema, ¿no? Habida cuenta que para los bienes de activo fijo respecto de los cuales se realicen transacciones frecuentes en el mercado, la misma norma dispone que tal valor es el que corresponde a esas transacciones. Entonces, el valor comercial, pero como les decía, ojo, no siempre se logra tener el valor que señala la tasación. Usualmente siempre hay un poco menos, ¿no? Entonces, eso también es importante de dejar sentado para cualquier fiscalización de la administración tributaria, porque una vez diga, págame la tasación. Ah, dice que el valor comercial es $100.000. ¿Por qué lo has vendido en 90? Págame el impuesto de la renta por diferencia. No, le tienes que explicar que efectivamente hubo una negociación, unos tira y afloja, y finalmente se pactó en ese precio de 90, el depósito está por 90 y todo está ahí, ¿no? Y ya el Tribunal Fiscal en esa resolución del año 2020 también hace referencia al tema de las revistas y avisos en periódicos, ¿no? Para determinar el valor de mercado cuando las empresas realizan transacciones frecuentes, el Tribunal Fiscal señala que SUNAT, para determinar una subvaluación en las ventas, debe comprobar que el valor de venta sea inferior al del mercado para otros bienes de igual naturaleza. Así, se debe mostrar la existencia de un mercado de bienes relevantes a efectos de realizar una comparación. Finalidad que se lograría con la presentación de medios de prueba
como revistas especializadas, avisos económicos u otros medios que pudieran demostrar la existencia de un mercado de bienes de las características técnicas de los que fueron transferidos. Y acá me llama, cuando estaba revisando la resolución, me llamó la atención este término, donde está la existencia de un mercado de bienes a efectos de realizar una comparación. Y me iluminé y dije, ¿podría aplicarse la NIF 13? Recuerden, chicos, que la NIF 13 habla, vamos a parafrasear correctamente esa norma. Acá está la NIF 13, acá está. La NIF 13 tiene como nombre en castellano, ya la traducción del mismo YASB, la norma se llama valor razonable, que es más o menos muy parecido, no es igual al valor de mercado planteado por la norma tributaria, ¿eh? Sin embargo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sin embargo, la norma habla de lo siguiente, ¿no? Ya, dice la norma, mire qué coincidencia. Voy a leerle dos párrafos para comenzar. Una medición a valor razonable supondrá que el activo o pasivo, porque también se pueden vender pasivos, o pasivo se intercambia en una transacción ordenada entre participantes del mercado para vender el activo, voy a obviar la parte pasivo, en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes. Ese es el 15. El 16, párrafo 16 dice, una medición a valor razonable supondrá que la transacción de venta del activo transferencia del pasivo tiene lugar en el mercado principal del activo pasivo y en ausencia de un mercado principal en el mercado más ventajoso para el activo, ¿no? Y, y de ahí siguen otros párrafos y dije, el mercado principal, ¿no? O sea, podría existir un mercado principal y un mercado secundario. Sí, yo creo que sí. Yo les pongo un ejemplo. Yo siempre digo que yo aprendí, o sea, si han visto ya la norma, deben coincidir conmigo que es algo compleja para entenderla. Eh, Acá en Lima está el famoso mercado de Gamarra, pues es impresionante, ¿no? El mercado textil más grande del Perú. Pues bien, algún día, hace muchos años atrás, mi esposa me dice, acompáñame, vamos. Las galerías de 7, 8 pisos, ascensor hasta el último piso, y de ahí bajando y preguntando por una prenda X. Entonces, y habían precios muy cómodos, ¿no? Tan, 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 tan. Compró algo, salimos, pasaron 2 semanas, me dice, acompáñame acá a Jesús María, yo estoy cerca, y hay una galería, una de las galerías más famosas en Gamarra, es el Rey de Gamarra, y acá en Jesús María hay un Rey de Jesús María. Obviamente está más cerca de mi casa, porque yo de acá, yo vivo en Pueblo Libre, de acá hasta La Victoria es un poco lejos, y acá en Jesús María está más cerca, me voy caminando. Llegamos y yo veo la misma prenda que habíamos comprado 2 semanas antes, pero a un precio un poco más alto. Entonces dije, NIF 13. El mercado principal, el más grande, es el de Gamarra, y el mercado secundario, el siguiente mercado, de acuerdo al NIF 13, es el de Jesús María. Obviamente está más cerca, esta gente compra por volúmenes, hacen una utilidad, pero siempre va a costar más caro que en Gamarra, porque acá la ropa está inmovilizada mayor tiempo, la velocidad de rotación es menor a la de Gamarra, entonces eso significa un costo financiero, porque hay dinero que está dormido ahí. Entonces todo eso se suma en el precio. Y la pregunta del millón es, oye, si yo compro para mi negocio, por poner un ejemplo, 50 camisas, yo tengo operarios, ¿no? 50 camisas acá en el Rey de Gamarra, me cuestan, no sé, pues, $50, por poner un número. La administración tributaria podría decirme, ¿por qué no te fuiste a Gamarra? Porque allá la camisa cuesta 30 y me dice, yo te pongo el precio de 30.
temas de mercado. Entonces, creo yo, igual que dicen que NIF3, al igual que NIF3 se plantea esa idea, hay que tener identificados los mercados, ¿no? Porque también podría ser, ellos podrían agarrar el mercado, ¿no? Oye, no, yo me he ido a Gamarra, me compré una camisa, es la misma camisa, la misma marca, la misma calidad de tela, el mismo tamaño, me cuesta 15 soles. Ay, tu compra está sobrevaluada. No, mi compra no está sobrevaluada. Ha sido un mercado diferente. Y creo que por ahí tenemos que armar la respuesta, ¿no? Bien como cruzando ideas salen cosas bien interesantes. La verdad que cuando yo lo armé esto y al toque dije, me puse a revisar NIF 13. Entonces, eso también hay que tener claro, los mercados a los que vamos a comprar. Ojo que, por ejemplo, si hay cosas que también compras en el mercado informal, ahí sí estás frito porque no tienes componentes, no tienes nada. Y ahí sí pagas al contado. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Tema importante también, ¿usted puede vender productos por debajo de su costo? Sí. Ya está esa resolución del año 2021, ¿no? El caso es que SUNAT hace un reparo a la base de imponer el impuesto a la renta por la venta de bienes con desmedro por debajo de su valor de adquisición. Y se advierte que la Administración Tributaria debió comparar el valor de venta de los bienes transferidos con el valor de mercado y no con su costo computable, porque eso es cierto. En efecto, dice, de acuerdo con el criterio establecido en el año 2012, en esta resolución del Tribunal Fiscal que está ahí en el texto, cuando la administración cuestiona que un bien se haya vendido a un valor inferior a su costo, esto es reparar la diferencia entre el valor de venta y dicho costo, debe proceder conforme con el 32 de la Ley de Impuesto a la Renta, incomparar el valor de venta del bien con el valor de mercado y no con su costo en libros. Pero eso también tiene algunas cosas que tenemos que conversar. Lo primero que tenemos que hacer es, oye, esto que estamos vendiendo es desmero, son productos que tienen menor valor. Sí, entonces tenemos que dejar constancia de eso. ¿Cómo lo vamos a vender? ¿A través de una liquidación? Sí, vamos a poner un precio de mercado de tal manera que nos permita salir del problema. Porque producto que no se puede vender, que ya está, que no se puede vender al valor de mercado normal, o sea, al valor de mercado normal o a valor de mercado de productos de primera, si fueran frutas, telas, esas cosas, hay que probar todo eso, ¿no? Hay que dejar prueba de que efectivamente esos productos han perdido valor, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Que es una idea que yo uso cuando explico NIC 12, ¿no? Yo vendo computadoras y encuentro en mi almacén, yo tengo pura computadora, laptops de ¿cuál es? iCore 5, esta viejita, o iCore 7, o iCore 9, creo que están en iCore 9, y encuentro pues una máquina con Windows XP, ni siquiera 7, XP, ¿ah? O sea, con menos de un giga de memoria, o sea, antiquísima. Tienes que probar que esa máquina estaba ahí, tiene que aparecer en el inventario, que han tomado el inventario, que lo tenías en el CARDEX y todo, y salir al mercado, buscar pues mercados de remate y ver en cuánto se está vendiendo. De repente hay otras tiendas que por ahí, o en el extranjero, páginas tipo, no sé, pues Amazon, esas cosas, que de repente tengan esa máquina y tú puedes decir, ay, eso, ahorita lo están vendiendo así, yo también lo voy a vender así. A eso lo están vendiendo en 300 y a mí me costó $500, ya, pues, pero ese es el valor del mercado. Pero hay que probar, lo primero que hay que probar que era una máquina eh, descontinuada, que ya está que ha perdido valor en el mercado, ¿no? Eso es lo que hay que probar. Ese es un tema bien, bien importante, ¿no? Entonces, una vez que tengas esa prueba, ya puedes decir, sí, ¿sabes qué? Por ejemplo, ¿no? Acá lo deben notar, cuando hay cambio de temporada, los retails grandes salen y rematan mercadería, ¿no? Entonces, ese remate de mercadería es la prueba de que ellos están poniendo también el valor de mercado por debajo del costo. ¿Por qué? Porque mercadería que no se vende, ustedes saben, me inmoviliza mucho dinero.
porque te ocupa espacio en el almacén, el precio mismo, el costo mismo del producto, el costo del almacén, porque no solamente es, o sea, es el costo del almacén, la depreciación del almacén, los sueldos de almaceneros, si está inmovilizado, olvídense, se pierde mucho dinero. Entonces, sale más barato rematarlo, bajando el precio, y en muchos casos esto genera, hace que la venta sea por un valor menor, inclusive el valor de compra, ¿no? El valor de adquisición. Pero todo eso se tiene que probar y, como digo, lo más importante ahí es probar que efectivamente la máquina ya tuvo un deterioro, ¿no? Deterioro tecnológico, deterioro físico, moda, todas esas cosas, ¿no? Pero eso, ¿cómo lo conoces? Metiéndote en el negocio. Recuerden que esa es mi frase favorita. Ese tema también es interesante. Sunat aduce que hay un producto que se ha vendido subvaluado porque este producto no es, este producto tenía un precio en lista, ¿no? Había un catálogo que tenían y que se vendió por debajo del precio que decía el catálogo. Sin embargo, lo que había ocurrido, y era lo que no había tomado Sunat, es que este bien por el cual supuestamente se había vendido subvaluado, era un bien discontinuado. Entonces, siendo un bien discontinuado, SUNAT no puede tomar el precio de lista, así, peor todavía, si es que toma el precio de lista de la época en que ese producto estuvo vigente. No puede hacer eso, ¿no? Tiene que buscarse el valor en mercado actual, ¿no? Y eso es lo que está ahí en lo que dice el Tribunal Fiscal, ¿no? El caso era que mientras la recurrente consideraba que esos productos discontinuos, que también se habían entregado como procedentes, porque o sea, imagínense, si los regalas es porque ya no sirve para nada como negocio, ¿no? Debieron valorarse a su costo. Sunat sostenía que el valor de mercado era el reflejado en un catálogo de ventas del contribuyente, ¿no? El Tribunal Fiscal decide que Sunat no debió considerar, dice, el valor de los bienes que figuran en dicho catálogo sin verificar previamente cuál era el valor de las operaciones onerosas que realiza la empresa con terceros o, en su defecto, el valor que se obtenga en una operación entre sujetos no vinculados en condiciones iguales y similares. Es decir, oye, en pocas palabras, lo que dice Sonar, oye, tú no puedes poner, si este es un producto descontinuado y te han probado que es discontinuado, no tiene el valor de venta de lista del momento que estaba vigente. Tienes que buscar el valor de mercado actual. Y ya, para terminar, se debe, dice, para considerar una venta subvaluada, se debe comprobar que el valor de venta sea inferior al valor de mercado de bienes de igual naturaleza. Algo parecido a la RTF anterior, ¿no? Había un producto que era muy parecido a un producto que tenía un precio diferente, y lo que hace es una vez es, oye, está subvaluado tu producto, son similares, deberían tener el mismo precio, ¿no? Obviamente la respuesta es no, y es lo que dijo el Tribunal Fiscal, ¿no? Y la idea del Tribunal Fiscal es este primer párrafo, ¿no? El valor de mercado no es necesariamente siempre superior a la costo de adquisición, pues puede ocurrir que una empresa venda sus productos por debajo del costo si el valor de mercado es menor, y el mayor costo puede originarse por factores tecnológicos, por una mayor carga financiera soportada por una empresa en comparación con otra, y por el acceso a los insumos de mercado, porque hay diferentes factores para tener, en este caso, un valor un costo de adquisición menor al que tenía esa empresa, ¿no? Hay muchos factores que inciden en el costo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahorita que para los que venden, para los que compran, los que importan mercaderías en dólares que venden en soles, el dólar ahorita está en 3,83, creo que he visto en una casa de cambio digital, y en otra 3,81, y por ahí una 3,80. Y si tu presupuesto lo hiciste o tu costeo lo hiciste con 3,76 y ahora está en 3,80, hay que tomar decisiones. O lo absorbes, es decir, reduces tu utilidad, o lo trasladas al mercado. Si lo trasladas al mercado, viste, tu precio va a subir. Y el problema es que el mercado no te deja subir el precio porque ya hay un precio definido. Entonces ahí comienzan esos juegos, ¿no?
Y es lo que dice también el Tribunal Fiscal, ¿no? Finalmente, para que SUNAT pueda considerar que existe una subvaluación en las ventas, debe comprobar que el valor de ventas sea inferior al valor de mercado para bienes de igual naturaleza. Y esta idea se viene mencionando desde el año 2002 y finalmente en el 2004 también se menciona esta idea, ¿no? Y para finalizar, siempre el valor de mercado debe estar probado y comprobado. Y debe hacerse referencia a ello de ese precio de mercado en algún documento. No se olviden de eso, es la idea más importante. Y con esto yo culmino mi presentación. Nuevamente le agradezco a Iden por permitir conversar con todos ustedes y mostrarles estas ideas que estoy seguro que le van a servir en el futuro o desde mañana, porque como todo esto es impuesto a la renta, ni bien comienzan a llegar los comprobantes a sus manos como contadores, están en capacidad ya de tomar decisiones con esa información. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Roger. Gracias a todos por su participación. Como saben, si tienen alguna consulta que de Roger, pueden hacerla en este momento o de repente también pueden hacerla a través de los canales de IDEM, de los canales de comunicación de IDEM. Y nada más que eso, bueno, agradecer a Roger por su participación, por su tiempo, por haber desarrollado esta ruta de forma tan clara. Estamos muy agradecidos y te lo digo a nombre de IDEM personalmente y a nombre de los becarios también, Roger. Ha sido un gusto poder trabajar este proyecto contigo y seguramente todos los participantes se llevan lecciones muy valiosas. Así que si de repente no hay ninguna consulta, podemos dar por terminada esta ruta. Y bueno, Roger, muchísimas gracias. No sé si tú deseas despedirte del público ahora. Sí, claro, nuevamente gracias a todos ustedes por permitirme comentar estos temas muy importantes. Al comienzo pueden ser un poco difíciles, pero ya con la práctica uno va entrando en forma y se convierten en temas sencillos. Pero como digo, el mensaje final es siempre el mismo. Conozcan el negocio. Conociendo el negocio, los temas tributarios van a ser resueltos así de fácil. ¿Sí? Muchas gracias por su paciencia y nos vemos en una próxima oportunidad. Listo. Muchas gracias con todos. Que tengan muy buenas Muchas noches. Gracias, gracias. Roger. Hasta luego.